únicamente del documento histórico o precisamente el estudio interdisciplinario de la arqueoastronomía, que se basa más en la observación de los ciclos naturales. Y entonces era más complejo, o sea, no es solamente que había un solo calendario, sino había una combinación de observaciones, y las observaciones sí las llevaban a cabo los sacerdotes en los grandes templos, y eran unos agentes del Estado, pertenecían al personal de la élite del Estado, y esto a través de los siglos. Y ellos también imponían los grandes rituales, pero al mismo tiempo había un calendario campesino que yo pienso que sí estaba regulado por los 18 meses de 20 días, pero ellos mismos hacían nada más sus observaciones de su vida diaria, de la agricultura, no eran los grandes sabios. Y entonces, en este sentido, hay que investigar más esta cuestión de las correcciones, porque solo es posible orientar edificios, observar el horizonte. Eso automáticamente te da una corrección, porque tienes que ir de acuerdo al ritmo de las estaciones. Sin embargo, no estamos seguros que corrigían cada 4 años el calendario. Ese es el punto. ¿No? Y eso hay diferentes propuestas. Y el problema es que las fuentes discrepan en la opinión, y las fuentes coloniales discrepan en la opinión, ¿no?, de si tenían un bisiesto o no. Ajá. Ahora, yo creo que es interesante que en algún caso se da una información muy detallada de cómo le hacían con el bisiesto, y es una información que no parece ser de origen europeo. Ahora, yo creo que es crucial esa pregunta que te haces tú y que te he escuchado hacerte en otras ocasiones. Este complejo calendario y todas las fiestas a las que daba lugar, ¿implica que el Estado organiza? ¿O pueden también? ¿Cuál es el margen de autonomía que conservan las comunidades? Y yo creo que tiene que haber, como dices, es decir, varios niveles. Claro. En cierto nivel hay un conocimiento del ciclo agrícola, y además gente en los barrios y en los pueblos, mucho más humilde que los sacerdotes del palacio, que tiene algún conocimiento del calendario reproducido además en un códice de cierto Tonalpohualli y de cierto ciclo del Xiuhpohualli, y además una sofisticadísimo diseño estatal de esas fiestas, que seguramente hay un momento cuando miramos las fiestas de los mexicas, pues parece que todo depende del sacerdocio mexica organizando hasta cómo deben de marchar los niños y cómo se visten y qué llevan en las manos, pero nos oculta una práctica que es la que originó todo eso, que es mucho más simple y que tiene que ver con las comunidades campesinas. Tiene que ver y aún con cosas anteriores, porque la observación del cielo, claro, está vinculado a la observación de las plantas y todo eso, pero no olvidemos que durante los milenios de existencia humana preagrícola, la gente era muy inteligente, y las noches no leían ni veían la tele, lo que hacían era mirar las estrellas. Sí, y durante miles de generaciones, sin exagerar, es un saber que se va transmitiendo, acumulando, y eso es lo que explica el extraordinario desarrollo de los calendarios, no solamente en la zona central de Mesoamérica, sino más aún en la zona maya. Bueno, lo que acaban de decir es un signo de cómo constantemente se está cambiando nuestra imagen del pasado. En estas últimas décadas hemos visto surgir nuevas interpretaciones de todas las épocas del México prehispánico. Pero como ya se nos acerca el final de esta charla, yo quisiera que ustedes apuntaran estas nuevas interpretaciones que sobre todo han modificado nuestra idea de la época clásica. Creo que es la época clásica, la que va de los años 200 a 900, la que más transformaciones en la interpretación ha sufrido, tanto en la zona maya como en Teotihuacán o
en el centro de México. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Pablo? Yo creo que es muy importante acostumbrarnos a la idea de que las culturas prehispánicas de Mesoamérica no son un hecho histórico que ya conocemos, que ya sabemos cómo era, y que simplemente se trata de recordar y describir los monumentos de los zapotecos, los mexicas y tal, que son procesos históricos complejos que constantemente se reinterpretan, se encuentran nuevos datos y se conocen de forma distinta, y que entonces tengamos esa apertura para mirar el pasado prehispánico como el resto de nuestra historia, como un terreno en el cual las explicaciones cambian y que vale la pena preguntarse sobre opciones y cuestionar versiones antiguas con toda libertad. Por ejemplo, uno de los cambios que durante la segunda mitad del siglo XX ocurrió, pero especialmente después de los años 60, es que esta visión de las civilizaciones pacíficas dedicadas a la adoración de sus dioses dio pie a una historia en la cual la guerra tiene un papel muy importante, que luego se liga con el sacrificio humano. Y también creo que hubo un viraje muy interesante de una visión de las culturas indígenas como constructores de pirámides, y en cuya cúspide estaban los sacerdotes guiando al pueblo, a una civilización urbana. Y creo que este es otro cambio importante que, sobre todo en los años 60, sobre todo con el proyecto que sacó el mapa de Teotihuacán, vino a descubrir que una de las grandes aportaciones de la civilización mesoamericana había sido una urbanización del espacio incluso más compleja y completa de la que en Europa en esos mismos años se pudo haber logrado, con drenaje y pavimento y plazas y mediciones exactas y acomodo de las áreas residenciales. Es una gran civilización urbana. Creo que esa es otra de las contribuciones de la historiografía de las últimas décadas del siglo XX. Rodrigo, ¿qué añadirías a esto que nos acaba de decir Pablo en cuanto a nuevas interpretaciones que han cambiado nuestra idea del mundo prehispánico? Pues efectivamente está este cambio que se ha dado, sobre todo, como lo mencionas, para el periodo clásico. Antes se hablaba del periodo clásico como un periodo de teocracias, y que dieron lugar en el periodo postclásico tardío, los últimos 5 siglos antes de la llegada de los españoles, a las sociedades teocráticas militaristas con sacrificios humanos. Ahora sabemos que tanto los mayas, como decía Pablo, como los teotihuacanos y otras sociedades del periodo clásico, además de ser espléndidos observadores del cielo y urbanistas, pues también guerreaban mucho, hacían muchos sacrificios humanos, torturaban a los enemigos, como en el caso de los mayas. Es esta una nueva realidad. Lo que me gusta y me interesa mucho es esto que está diciendo Pablo, este contraste entre la sociedad de la pirámide y la sociedad urbana. Yo creo que, como lo muestras tú en tu libro sobre el origen del poder en Mesoamérica, las dos realidades están allí. Tanto, tú lo describes en unas páginas bellísimas, Enrique. El mundo urbano donde la gente se cruza, no sé si la gente se saluda, pero gentes de varios, pues, o tal vez como nosotros, ¿no? Sí. Que nos cruzamos. Reconoce al otro. Vemos la diversidad social que se crea en la ciudad. De otras familias, de otras nacionalidades, de otras lenguas, un gran entrecruzamiento de gente, es la anonimidad de la ciudad. Pero al mismo tiempo, yo creo que la pirámide